Muy buenos días, muy buenos días. Ahora tenemos constancia que somos unas 400 personas. Muchas gracias por una vez más estar en este formato de Líderes en Directo. Y hoy me toca presentar a Antonio Garamendi, ¿no? Me van a permitir que primero haga una pequeña reflexión, ¿no? A ver, yo creo que todos podemos estar de acuerdo que la teoría económica moderna gira alrededor de la institución del mercado. Los incentivos y los desincentivos que tienen los operadores para actuar en el mercado constituye posiblemente el tema central de nuestra profesión, de nuestra ciencia, ¿no? En esta institución del mercado, la figura central de la empresa, ¿no? Una empresa que operando en mercados competitivos, la búsqueda siempre de buscar la máxima competencia es capaz de generar riqueza y es la base de la sociedad de bienestar, la capacidad de generar excelencia. Mercado, competencia y empresa. Hoy en día en este país, en nuestro país, en España, a 1 de enero del 2019, el INE calcula que existen 3,4 millones de empresas de diferentes tamaños. Hay una organización que es la COE, que representa a este colectivo, ¿no? Es una organización compleja, es una organización muy compleja, dado que que cada empresa, cada sector tiene sus propias dinámicas, tiene sus intereses, sus planteamientos. Relacionarse con las administraciones públicas de un Estado compuesto, federal, descentralizado, autonómico, como lo queramos decir, es un Estado que implica relacionarse con diferentes administraciones, con los agentes sociales. La mayoría de nuestras leyes están condicionadas por normas comunitarias, la relación con nuestros gobernantes de la Unión y con nuestros, compatriotas de la Unión. Esto es lo que hace la COE, ¿no? La COE tiene en estos momentos, se calcula que tiene unas 4.000 organizaciones de base, o sea, territoriales, y unas 240 organizaciones que son supraterritoriales, ¿no? Sectoriales. Antonio Garamendi es el presidente de esta organización desde hace 1 año y meses. Es licenciado en Derecho, es de una familia de empresarios, o sea que esto, hay cosas que se adquieren en la cuna, ¿no? De una visión del mundo y de la importancia de ganarse la vida a uno mismo y cómo tú puedes ayudar a los demás, y tiene una larga trayectoria en 2 frentes, una en consejos de administración de empresas de cierto tamaño, y después yo creo que lo que le caracteriza a Antonio Garamendi es esta voluntad de servicio, este tema institucional. Él es una persona que ha asimilado la importancia de las organizaciones, el papel institucional, la dignidad de las organizaciones, el papel de la presidencia de organizaciones, y es un hombre que ha sido presidente de CEPIME, ha sido presidente de los jóvenes empresarios y por tanto tiene una larguísima trayectoria de representación empresarial. Actualmente es vicepresidente de una organización que se conoce poco o no suficiente, que es Business Europe, que es la organización que representa a los empresarios y por tanto hace de lobby para el tema de los temas normativos comunitarios. La COE en estos momentos tiene la Secretaría General Permanente del Consejo Iberoamericano de Empresarios, que hace pocos días que Su Majestad pues, presidió una reunión que se hizo, y también es miembro de la Organización Internacional de Empleadores. De verdad, el Consejo, los economistas, queremos agradecer el detalle que tiene Antonio Garamendi que estar aquí. Estamos, como dijo la ministra de Economía hace pocos días, somos un poco conscientes que estamos viviendo una situación, unos días, que las decisiones que tomemos hoy van a condicionar nuestras vidas
de los próximos tiempos y, por lo tanto, llevar sobre las espaldas de Garamendi la negociación, las decisiones tan trascendentales. Yo creo que le queremos agradecer el detalle que esté oyente a nosotros. Nada más. Bueno, Antonio, muchísimas gracias por estar aquí. Pues muchísimas gracias, Valentín. Y además, gracias también por tu buen trabajo, no solo al frente, ¿no?, del Consejo General de Economistas, ¿no?, sino también al frente también de la Comisión Legal de COE. Deciros que Valentín es un referente en esta casa y realmente es un lujo, en este caso, tenerle dentro de mi equipo. Yo creo que ¿de qué me gustaría reflexionar durante 20 minutos? Un poco de varias ideas, porque yo creo que sería muy interesante luego todo lo que es el planteamiento de las preguntas que pueda haber, ¿no? Me gustaría hacer varias reflexiones. La primera es de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos. Es decir, lo que nos solían enseñar, ¿no?, en la universidad o en los colegios, ¿no? ¿De dónde venimos? Yo creo que es importante pensar que pasamos una crisis muy potente a partir del 2008, que se hicieron unas reformas que nosotros pensamos que fueron importantes, y me refiero, y lo digo en síntesis, a la reforma laboral. Una de ellas fue muy importante, precisamente para volver a relanzar la economía, y las empresas se prepararon de una manera de la cual no estaban preparadas. Es decir, y yo creo que el hecho más significativo es el cambio de modelo, en cierta medida, de cómo pasamos del 22 al prácticamente 34% de la internacionalización vamos a decirlo, de las empresas españolas. Es decir, de 50.000 a más de 150.000 empresas que están ya trabajando en el exterior. Yo, por poner un ejemplo, siempre lo digo, recuerdo con el presidente del gobierno yendo a México, donde en México, por ejemplo, hay 5.000 empresas españolas, pero instaladas de forma permanente. Es decir, que ya son empresas mexicanas, pero son empresas españolas. Yo creo que eso es uno de esos hitos que hizo que nuestro país fuera hacia adelante, y la verdad es que fuimos recuperando el espacio y fuimos recuperando pues con esos crecimientos que bien conocéis, superiores al 3%, y que nos colocaron en un buen lugar y, desde luego, por encima de la media europea en este sentido del crecimiento. Bien, es verdad que nos venían tiempos peores, pero seguíamos teniendo datos razonables de crecimiento. Y es verdad pues, que teníamos intereses en su momento muy bajos, ¿no? O tenemos, estaba el petróleo a un precio muy razonable, o la economía mundial crecía a ritmos del 4%. Por lo tanto, yo creo que eso también es donde nos ha traído al 2020. Bien, 2020, bueno, pues llega una crisis sanitaria. Y yo creo que es muy importante definir cuál era la anterior, que era una crisis económica. En este momento es una crisis sanitaria que hay que gestionar. En ese sentido, yo deciros que en COE, que los empresarios españoles en todo momento hemos atendido, como no podía ser de otra manera, las instrucciones del Ministerio de Sanidad, de las autoridades sanitarias. Y, lógicamente, bueno, pues hemos seguido sus consejos, y en primer lugar, lo primero que nos pusimos, lógicamente, en ver, pues, de la necesidad vamos a decirlo, de la traída o de la compra, es decir, de la puesta en marcha de lo que es todo el tema de prevención con respecto a los EPIs. Yo creo que en esta crisis hemos aprendido una serie de nombres nuevos. Una es la palabra EPI. Y la realidad, también lo tengo que decir, es que partiendo las normas de sanidad, nos encontramos con que muchas veces las propias empresas nos encontrábamos con que se nos requisaban los EPIs. Os puedo decir, desde los comienzos de las mascarillas, con casos donde luego incluso en prensa salía: esta empresa no tiene mascarillas, que se les habían requisado el día anterior. Y estamos hablando también de los geles, o estamos hablando hace muy pocos días o semanas también incluso de los test. Es decir, yo creo que ha sido parte de una situación, lo digo porque hay que también poner en valor que las empresas estaban haciendo sus deberes, pero realmente, bueno, pues está claro, la pandemia tenía prioridad, lo público tenía prioridad, y lo privado se ponía a disposición de lo público, entre otros también
como no podía ser de otra manera, la sanidad privada. Y a mí me gustaría también poner en valor el trabajo que se ha hecho a través de todo lo que se llaman los servicios esenciales que realmente han tenido el país en activo. Yo creo que es de agradecer, por supuesto, a los sanitarios de este país, como lo hacemos permanentemente, pero también, lógicamente, a todos estos servicios esenciales. Y lo primero que sí me gustaría también, y lo digo porque creo que es importante, bueno, pues un planteamiento de solidaridad, de apoyo total pues, a lo que han sido los fallecimientos, las familias, porque ha sido o está siendo una situación pues muy dura en todos los sentidos. Entonces, desde lo primero que sí me gustaría, y siempre lo decimos, es ese pésame colectivo pues, a tantas víctimas de esta pandemia que realmente se cuentan por miles, y también pues a la gente que ha sufrido, familiares que no han podido acompañar a sus padres, a sus madres, etcétera. Yo creo que todos conocemos estos casos y yo creo que es muy importante tenerlo presente. Bien, a partir de ahí nosotros detectamos inmediatamente que venía una crisis económica. Yo creo que era evidente y vosotros que sois economistas, yo creo que nos lo trasladabais permanentemente, ¿no? Y ahí es donde, bueno, pues donde nos hemos puesto a trabajar, ¿no? ¿Y en qué sentido? Pues yo creo que en un sentido muy claro, que era que las empresas pudieran hibernar para que a la vez los trabajadores, es decir, vamos a decirlo, proteger al máximo a los trabajadores, al empleo. Yo creo que es un objetivo de este país, para que en cuanto pasara esta situación, volver a la actividad. Yo creo que ese ha sido el objetivo principal. Y básicamente hay una palabra que se llama la palabra liquidez, que es lo que había que dar a las empresas para poder superar esta pandemia. Porque cuando sabemos que es de una crisis sanitaria, y hay que aclararlo, y de ahí viene la crisis, claro, es que un montón de negocios que actuaban bien, que funcionaban bien, se cierran por orden administrativa. Es decir, realmente la parte de la economía se cierra porque administrativamente, cuidado, nadie está discutiendo que no sea porque había que hacerlo, pero se cierran porque hay una orden administrativa que cierra exactamente un montón de empresas, de negocios. Bueno, y yo creo que es muy fácil ver cómo los comercios, como por ejemplo los locales de hostelería. En España hay 315.000 bares, restaurantes de hostelería, y hay 1.700.000 empleos relacionados con la hostelería. Es impresionante el número de trabajadores en este sector. Bueno, pues eso fueron cerrados por orden administrativa. Estamos hablando de colegios, los autobuses que llevaban los colegios, las colectividades, estamos hablando de hoteles, estamos hablando de los aviones, estamos hablando de las agencias de viaje. No quiero olvidarme de ninguno porque son muchos miles y cientos de personas que tenían una situación terriblemente de vulnerabilidad con respecto al puesto de trabajo y un riesgo inmenso de quiebra de esas empresas. Bien, y es por eso por lo que en ese momento hemos trabajado en dos líneas yo creo que básicas. Una, desde ese punto de la liquidez, que ahora explicaré, y otro que es la famosa desescalada. Es decir, yo creo que son esos dos puntos de equilibrio en los cuales seguimos trabajando y donde esperemos, ahora explicaré que, bueno, que lógicamente que el término desescalada, para llamarlo escalada, sea cada vez más inminente, y el otro término de ver esas medidas que había que tomar realmente haya que empezar a abandonarlas. Bien, el primer punto que nosotros tenemos claro, y así nos lo decían vosotros, los economistas, pero nos lo decía Europa también, y lo veíamos, y nuestra relación también con los empresarios europeos, era que no había ningún problema en que este año nos endeudáramos, que no había ningún problema en que las medidas que se tomaron fueran coyunturales. Es decir, lo importante es coyunturalmente arreglemos la situación, pero no hagamos cosas estructuralmente que nos creen problemas. Es decir, no hay problema si este año gastemos lo que tengamos que gastar, tendremos un problema si tomamos medidas estructurales y el año que viene nos van a afectar. Yo creo que ese es otro de los puntos importantes. En cuanto a las medidas de liquidez, y bien conocéis, hemos trabajado tres líneas. La primera línea ha sido la línea de los ERTES. Otra palabra que la gente no conocía, pero que otro término que todo el mundo ya se ha acostumbrado a conocer y a ver. ERTE
es expediente, regulación, la T era la importante, temporal de empleo. Bueno, en esos ERTEs prácticamente ha habido 3,5 millones de empleos, lo que dice de la importancia y la magnitud del problema que teníamos encima. Es por eso también muy importante que hace un mes y medio firmáramos un acuerdo de diálogo social prorrogando esos ERTEs hasta final de este mes, pero con varios temas que yo creo que eran importantes. El primero y fundamental era que lo que hacíamos era desvincular los ERTEs de fuerza mayor a lo que era el estado de alarma. Eso era muy importante porque en cualquier momento el estado de alarma dejaba o va a dejar de actuar y, sin embargo, el problema económico seguía. Es decir, yo creo que ahora lo que tenemos posteriormente es una pandemia económica. En segundo lugar, yo creo, bueno, aparte de otros temas que íbamos valorando, pues vimos también que era importante que hubiera una cláusula, que hubiera cierta protección a la empresa, sobre todo si se viera que esa empresa podía ir a un concurso de acreedores. Yo creo que era otro de los temas que también fue importante. Pero sobre todo yo creo que lo que era clave era que tuviéramos este mes para realmente volver a hablar de los ERTEs, hasta qué punto tenían que seguir esos ERTEs, tenían que seguir funcionando, ¿no? Bien, nosotros tenemos claro algo que yo espero que salga adelante. En primer lugar, que el acuerdo sobre los ERTEs debiera de venir antes del día 15, ojalá antes de la semana que viene, antes que la siguiente. Y lo que a nosotros nos gustaría en cualquier caso es que llegara el último día. ¿Y por qué lo digo? Pues porque las empresas, y bien lo sabéis, necesitan predictibilidad, seguridad jurídica, un planteamiento serio de cómo se pueden trabajar los temas para hacer tu plan de negocio incluso a corto plazo, ¿no? En segundo lugar, pensamos que, bueno, hemos logrado aclarar un punto muy importante, que era también el que los ERTEs de fuerza mayor fueran en función, vamos a decirlo, de las actividades del negocio. Por decirlo de alguna manera, hay cadenas hoteleras donde cada hotel es una sociedad y, sin embargo, hay cadenas hoteleras donde todos los hoteles están en una sociedad. Era un conflicto, era un problema el que en este caso de una sola sociedad activar una persona, y se te activaba con este nuevo modelo que a nosotros no nos ha gustado mucho, pero no discutimos, aunque hemos dicho ahora que sería mejor cambiarlo, con que activaras 1 a 3 personas se activaba absolutamente todo el empleo. Nosotros pensamos que, además, con el sistema que se ha aplicado, los empresarios no contratamos a nadie porque la seguridad social me la exoneres en una proporción 1 o 2 meses, porque en este caso, cada vez que incorporamos a alguien al mundo del trabajo, tenemos como el coste laboral, que es, queremos saber qué es lo que se puede proteger y nosotros nos encargaremos, en este caso, de nuestros trabajadores. Pensamos que debieran de ser flexibles. Eso lo vamos a plantear y yo creo que es un tema importante. ¿A qué le llamo flexibilidad? Flexibilidad le llamo que, por ejemplo, si hablamos de un hotel, lo digo porque estamos con el ejemplo del hotel, si hablamos de un hotel y tiene 20 recepcionistas, tiene poco sentido que solo 3 sean los que en estos momentos igual puedan estar trabajando, y lo lógico que esos 20 fueran rotando, porque además yo creo que se generaría un mejor va a decirlo, ambiente de trabajo, incluso en la plantilla que está fuera. O, como se hacen las reconversiones, por ejemplo, en el sector industrial, el que, si hubiera pedidos, poder incorporar gente o poder sacarlos en función en estos momentos de esta situación pues muy anómala que tenemos. Y no hay que verlo como el decir cojo y saco gente, como la seguridad social se va a ahorrar mucho dinero si somos capaces de gestionar este tema y generamos riqueza para que se incorpore más gente a la empresa. Yo creo, es decir, que son una serie de temas que están ahí encima de la mesa, que esperamos llegar a acuerdos, pero que es evidente que tenemos que trabajar. Y, desde luego, hay un tema para nosotros muy importante, y es que tenemos que tener también un planteamiento en el tiempo.
que para nosotros debiera de ser a diciembre. Es decir, no podemos estar cada mes negociando qué pasa el mes que viene. Es decir, yo creo que tenemos que ver que haya un espacio, que se marque cuáles son las normas, que no pasa nada, pero que haya un espacio donde las empresas puedan gestionar de forma ordenada. Por ejemplo, si ponemos a septiembre los ERTEs, pensemos en el turismo en Canarias. Pues el turismo en Canarias es que empieza a final de septiembre. Bueno, pues lógicamente los hoteleros de Canarias empezarían a valorar, en función de la desescalada como pues cómo se podría gestionar estos temas. Es decir, yo creo que por eso planteamos hasta septiembre el efecto de los ERTEs. Bien, yo creo que ha habido otro punto importante. Ha afectado a muchísimas empresas, pero es verdad que ha dejado fuera 85.000 empresas, que es el aplazamiento, la moratoria de impuestos, ¿no? Efectivamente, insisto, ha llegado a muchas empresas, pero claro, son aquellas que han o que facturan menos de 600.000 euros. Bien, está bien, pero, hombre, hubiera estado mejor si hubiéramos tenido la capacidad de que hubiera llegado a más empresas, ¿no? Y por último, aparte de otras peticiones que vamos haciendo, ¿no? Lógicamente, ¿no? Y luego hemos tenido muchísima atención y eso pues, nos ha tocado mucho aquí en COE, a mí, al sector, de una manera y otra, para que hubiera liquidez. Y la liquidez al final la logramos pues con esos 100.000 millones de avales del ICO. Y digo 100.000 porque se lanzó una especie de mensaje de que eran 200.000 millones. No, 100.000 los pone la banca privada, y por eso hay que entender cómo están estos créditos y cómo funcionan, y 100.000 avales. Lo que significa que, hombre, en el peor de los casos, pues yo no digo que no se puedan perder 10.000 o en el peor 15.000, pero que no son 100.000 ni 200.000. Yo creo que es otro de los temas importantes. Nosotros nos hubiera gustado que hubiera ido en un tramo los avales de 100.000, pero la realidad es que se ha ido en tramos de a 20.000, donde se daba porcentajes a cada una de la banca, y es verdad que han quedado sobrantes que se valoran cada 2 meses, y donde hemos valorado que, hombre, que sería mejor que hubiera un porcentaje mayor para pymes, y donde, por otro lado, también es cierto que se ha visto que la banca muy pequeñita aún no es capaz de dar los créditos a la grande, que es cuando ha sobrado. Por ejemplo, en el primer tramo de los 20.000 millones quedaron sin colocar, creo que fueron 800 millones de euros. Pero bueno, eso está funcionando y esperamos que siga, porque además irá llegando cada día más a lo que son, no son las pymes, las MES, sino las PIS, o sea, cuanto más, a lo más pequeño. Ahí hemos trabajado también en 2 líneas posteriores que yo creo que han sido muy importantes. Una, lo que era el afianzamiento de CERSA, es decir, de lo que es las sociedades de garantía recíproca, que yo creo que son especialmente muy importantes también para las pymes, y donde ahí se hizo también un espacio para que el ICO avalara a CERSA. Y trabajamos otra línea para mí todavía que ha sido, yo creo que clave, porque eran prácticamente 3.000 millones de euros, 2.900 millones de euros en avales, que ha sido para el famoso PALMARF, para el mercado alternativo renta fija, donde cantidad de empresas muy importantes, especialmente industriales, pero muy importantes, muchísimas del mercado continuo, tenían sus bonos y tenían auténticos problemas de volver a colocar en las emisiones si no hubieran tenido este aval del Estado. Por tanto, yo creo que es algo que está funcionando bien. Como todo en la vida, nos gustaría que funcionara todo muchísimo mejor, pero la realidad es que son las cosas en las que hemos estado pendientes, ¿no? Y a la vez, y es en estos momentos donde tenemos que estar jugando ahí sí me gustaría plantear algo que sí estamos viendo y que estamos ya demandando. Y es que, claro, como liquidez también está que te paguen. Y estamos viendo que empieza a haber morosidad por parte de la administración pública. Y eso nos parece un problema, porque, claro, tener que pedir un crédito con un aval del ICO porque una administración te dé dinero,
pues sinceramente creemos que es un auténtico problema y ahí sí estamos insistiendo en que, por favor, que las instituciones públicas no vuelvan a caer en el gran error de la morosidad, porque eso realmente es brutal y mortal para especialmente las pequeñas empresas y medianas. A la vez, os decía, son vasos comunicantes. Estamos jugando todo este partido con otro que es el de la desescalada. Afortunadamente empezamos a ver, bueno, pues ya otro nivel. Afortunadamente estamos viendo cómo España va pasando de fases. Algunas pensamos que nos hubiera gustado que fuera antes. Por ejemplo, nosotros pensamos que, por ejemplo, en el caso del turismo, España, la recaudación del turismo en España en junio son 12.000 millones, la hemos perdido. En julio son prácticamente 16.000, en agosto 18.000 y en septiembre 13.500. El turismo es clave en nuestro país y no podíamos perder la oportunidad. Es por eso por lo que nosotros hemos trabajado intensamente para que, y eso me alegro muchísimo, que ayer mismo se ha anunciado el corredor entre Alemania y las Islas Baleares para hacer esas pruebas piloto que le llaman, precisamente para demostrar cómo se puede hacer turismo seguro. Es decir, yo creo que es algo muy importante porque es urgente que el día 1 de julio España se ponga en marcha con respecto al turismo y especialmente las Islas Baleares son terriblemente sensibles. Bueno, toda la costa de Levante es muy sensible a lo que tiene que pasar en junio. Por tanto, yo creo que esa ha sido una buena noticia que hemos tenido ayer. Pero bueno, es verdad que hemos tenido que ir gestionando temas. Por ejemplo, recordar lo que han sido, por ejemplo, los aforos en los comercios. Yo creo que se puede hablar de las medidas de seguridad, que es lo que hay que hacer. No tiene sentido el que te digan que no se puede hacer rebajas. Es incomprensible. Usted dígame cómo tengo yo las medidas de seguridad, pero no tiene mucho sentido en una economía libre de mercado que yo pueda vender una camiseta a 20 euros y el de la competencia la venda a 15. Por tanto, son cosas que hemos tenido que ir mejorando y son cosas que seguiremos insistiendo y trabajando, cuidado, con mucha lealtad con el gobierno y con las instituciones, pero pensando en positivo, qué cosas podemos mejorar para reactivar la economía y a la vez mantener esa prevención. Porque yo sí quiero también llamar la atención en algo, ¿no? Es decir, el mundo de la empresa, hemos hecho un montón de protocolos, todas nuestras organizaciones. Decía Valentín, 4.000 organizaciones en España, pero decía hoy cuelan esas 200 que van 4.000. Hemos hecho protocolos en la industria, en el turismo, protocolos de protección. Y, hombre, es curioso que en lo que es el mundo de la empresa estamos haciendo los deberes y, sin embargo, pues hemos visto cómo se sale a la calle de 8 a 11 de la noche o ahora en otras fases y esto no lo lleva nadie. Lo digo porque yo lo tengo aquí y hay que tenerlo. Y entonces resulta, claro, no puede ser que nos pongamos todas las normas en el mundo laboral que hay que hacerlo y no tengamos la prevención. Porque el contagio no se hace en la empresa, el contagio se hace en la calle, se hace en cualquier sitio. Pues no tiene mucho sentido que nos relajemos en lo que es en la calle, lo que es toda la sociedad. Yo creo que es muy importante poner en valor que esto hay que trabajarlo, hay que cuidarlo y que ahí está el virus. Que parece que se está relajando, pero que es algo que es un problema de todos. Por tanto, ahora, insisto, estamos en esa desescalada, en ese juego de vasos comunicantes que tienen que poner en marcha a la economía. Y es verdad, ayer mismo el Banco de España pues, ha dado unas cifras y yo no quiero ser muy pesimista, pero bueno, son cifras que ya dio la COE hace bastante tiempo. Es decir, nosotros ya hablamos de un 20% de paro, cuando nos decían que no, y nosotros ya dijimos que si había un rebrote, que es un poco lo que ha trasladado el Banco de España, pues podríamos llegar al 15% de caída del PIB. Yo creo que es algo que está ahí, pero si hay un rebrote y si no, pues sí es verdad que estaremos en un 10% de esa caída y que es verdad que podemos llegar al 20% de paro. Eso es una realidad. Por eso es tan importante, en este sentido, y lo dicen los servicios de estudios que tenemos aquí en la COE, Instituto de Estudios Económicos, o los grandes servicios de estudios de las grandes compañías
que están aquí en CEO, en la Comisión de Economía. Lo que es muy importante y clave es lo que he comentado al principio, y es que cualquier gasto que tengamos, incluso si llegamos al 120% de deuda, no va a pasar nada siempre y cuando sea coyuntural. El problema es que nos metamos en gastos estructurales que realmente nos generen el problema cuando realmente esta pandemia haya pasado. Y es algo a lo que nosotros llamamos la atención permanentemente. Bien, ¿dónde está la clave del futuro, ¿no? Bueno, yo creo que la clave del futuro primero está en mantener lo que tengamos y empezar a pensar, porque yo creo que tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado también, y llamo la atención, de que el dinero que nos está llegando de fuera no nos anestesie, entenderme la expresión, no nos anestesie pensando que las cosas van mucho mejor de lo que van. Es decir, en estos momentos, y es muy de agradecer, y ahí se está viendo lo que es Europa y el sentimiento de Europa, a pesar de que algunos en su momento lo ponían en duda hace pocas semanas, es impresionante la compra de bonos del Estado que está haciendo el BCE. Prácticamente la mitad de la deuda, de la emisión, es una compra del BCE, lo que significa que los mercados están confiando en nosotros gracias también a esa compra del BCE. Y eso, bueno, se ve incluso en la propia prima de riesgo dónde estamos y dónde estábamos a principio de año. Es decir, es bueno, es buenísimo, pero no nos equivoquemos cuando tengamos que hacer las políticas adecuadas. Es importante saber que tenemos el SURE, es importante saber que podemos acogernos al MEDE, y yo creo que es espectacular bueno, la decisión de Europa con respecto a los 750.000 millones del plan, ¿no? Y en este sentido, bueno, yo creo que también es muy importante para España, que posiblemente somos, yo diría que el país más beneficiado pues con prácticamente estos 150.000 millones que van a venir a España, y que yo creo que lo que tienen que hacer también es, a través de buenas inversiones, a través de un trabajo sobre la investigación, sobre las infraestructuras, sobre la economía verde, es decir, el poner un país en marcha. Y en ese sentido, y voy muy rápido, simplemente yo creo y tocaría dos puntos. El primero, es fundamental saber, estamos en un nuevo mundo, lo decíamos antes, la digitalización y la globalización está ahí y va a seguir estando. España estaba ganando ese espacio. Yo creo que tenemos, afortunadamente, un país, en este caso con la fibra, pues después, el tercer país del mundo. Tenemos 10 veces más que la propia Alemania. Y yo creo que tenemos que seguir trabajando en la digitalización, que es transversal en todas las áreas. Y en ese sentido, insistir en la investigación. Tenemos que llegar a ese 3% de los objetivos de los acuerdos de Lisboa, cuando estamos en el 1,5%, incluso países europeos están por encima. Y cuando hablo de investigación y hablo de digitalización y hablo de modernización, es fundamental hablar de formación. Sí, yo creo que también es otro de los temas que estábamos trabajando con el Gobierno y que queremos seguir trabajando, es esa formación dual, clave entre lo que es el mundo de la empresa y el mundo de la formación continua. En su día firmamos un acuerdo en el Congreso con los sindicatos y con la CRUE, con la Conferencia de Rectores de las Universidades, para que haya un cambio también en la formación universitaria. Yo creo que la formación va a ser evidente y clave para poner el país en marcha. Y por último, sí me gustaría poner en valor algo que yo siempre defiendo, que es a la industria. Es decir, normalmente hablamos del 2030 y nos olvidamos del 20-20-20. Recordar, el año 20, ya lo hemos cumplido, el 20% de las energías debieran de ser renovables y el 20% del PIB debiera ser industrial. En España con la energía es el 16,5, si la energía no llegamos al 12. Yo creo que ese es un problema, porque la industria es la gran fortaleza de las economías. Yo siempre lo planteo. Si os fijáis en las áreas, en las autonomías donde el peso de la industria superior al 20%, el paro antes del pre-COVID, lógicamente, era menor al 10%. La Comunidad de Navarra, 29,5% de PIB industrial,
el paro no llegaba al 9%, en mi tierra, en el País Vasco, el 24,5%, el PIB no llega al 10%, está en el 9%, perdón, el paro, pero me puedo referir a La Rioja, me puedo referir a la provincia de Burgos. Es decir, yo creo que es un objetivo que tenemos que trabajar de forma muy potente, que va a ser no solo el futuro que viene, en la nueva empresa que viene, es decir, esas energías renovables, que son una oportunidad, que España es líder, sino también la protección real de la actual industria, que es fundamental realmente para superar en este caso, esta crisis económica que vamos a pasar. Y sin más, creo haber hecho un repaso de las cosas y me gustaría decir simplemente, Valentín daba la introducción de lo que era CEOE. A mí sí me gustaría transmitiros algo importante, lo decimos siempre en esta casa. Nosotros trabajamos con tres magnitudes, ¿no? Dentro, además, estamos en el artículo 7 de la Constitución como agente social, ¿no? El primero, con independencia. Y cuando digo con independencia es que no nos gusta que nos influyan, decimos lo que pensamos y sin presiones. En segundo lugar, con sentido de Estado. Y es otro de los temas que lo planteo siempre. Eso significa que queremos a nuestro país, decimos las cosas que pensamos que son buenas para nuestro país. Incluso si alguien piensa o puede estar en desacuerdo, lógicamente lo aceptamos, pero lo que tienen que saber es que lo hacemos de buena fe. Es decir, estamos pensando en el bien de las empresas, pero que es el bien del país. Y en tercer lugar, yo creo que es otro de los temas claves, que además yo creo que en estos momentos yo reclamo en España, que es con lealtad institucional. Yo creo que es clave, es decir, tenemos unas instituciones y nosotros somos una parte fundamental del diálogo social. El diálogo social es la mejor infraestructura que tiene un país, porque es la paz social y de hecho lo estamos viendo, firmamos acuerdos permanentemente y yo creo que en este sentido COE y sus organizaciones, CEPIME, los autónomos, pero bueno, todos los sectores, siempre trabajaremos con lealtad institucional, colaborando con las instituciones. Eso sí, como decía, con esa independencia y con ese sentido de Estado, donde, bueno, pues hay veces que podemos compartir o no compartir las cosas, pero siempre estaremos a disposición, en este caso, de las instituciones. Y aquí me quedo y aquí espero vuestras cuestiones. Encantado. Valentín, cuando quieras. Bueno, Antonio, muchas gracias, muchas gracias. Ahora tenemos muchas preguntas. Saben ustedes que lo que hacemos es, hasta ayer por la noche, hay un canal abierto de preguntas y entonces hemos intentado resumirlas. Hay muchas preguntas, vamos a ver si somos capaces. Empezamos con las preguntas de los periodistas, después Juan Carlos de Margarida, que es el secretario del Consejo y decano de Valladolid, se dirá, y a ver si somos capaces. Antonio, te haremos trabajar un poquito ahora. Vamos. Hay una pregunta, bueno, como no podía ser de otra manera, sobre los ERTEs, ¿no? Sobre determinados sectores hasta diciembre, cómo está el estado de la negociación. Lo has contestado, nos lo pregunta Mario Talavera de Dirigentes, Gabriel Ubieto del Periódico y Laura Olías de eldiario.es. Bueno, yo creo que en la exposición que he hecho prácticamente yo creo que he contestado a la pregunta. Hombre, nosotros pensamos que debieran de ir a diciembre y luego, claro, cuando se plantean qué sectores, es verdad, hay sectores más afectados, ¿no? Porque está claro, yo antes lo definía, ¿no? Es decir, si las fronteras están cerradas, los aviones no vuelan. Si las fronteras están cerradas, no vienen turistas. A España 85 millones al año, pues en estos momentos no están llegando. Estamos hablando de bares, estamos hablando de agencias de viaje, es decir, estamos hablando de colegios. Es decir, yo creo que estamos en muchos casos también de algunos comercios. Por tanto, yo creo que sectores, desde luego está claro que hay unos sectores más damnificados y, por tanto, que hay que estar. Pero tengamos presente una cosa cuando hablamos de sectores. Y es que hay que tener presente las actividades que están afectas a actividades. Es decir, si yo ahora os comento qué pasa con los aires acondicionados, por ejemplo, pues diríais, bueno, pues es un sector, bueno, pues es que el sector de aires acondicionados le influye un montón que las oficinas estén vacías o que los hoteles no funcionen. Es decir, que hay que tener mucho cuidado en ser juez, en el sentido de decir es este y este, porque hay insisto, un montón de actividades afectas a las actividades. Yo creo que voy a poner un ejemplo, no es de ERTEs, pero un ejemplo que creo que es importante y que ahora lo hemos arreglado.
cuando hemos puesto la cuarentena para venir a España, ha habido muchas fábricas donde no ha podido venir un técnico de Francia a apretar un tornillo en una máquina que era necesario para arrancar la máquina. ¿Por qué? Pues porque tenía que venir ese técnico y estar 14 días en España, contra un día que podía haber venido a apretar la tuerca, perdonar la expresión de apretar la tuerca, pero para que entendáis, y volver a Francia. Es decir, hay muchas actividades afectas a actividades y es por eso que habrá que valorar y trabajar muy bien este tema de los ERTEs. Cuidado, y además yo creo que es muy importante. Lo que la gente quiere y lo que yo quiero como presidente de los empresarios españoles es que se abran las empresas, que trabajemos. La gente quiere trabajar y los trabajadores que están en ERTE lo que quieren es trabajar. Yo quiero que eso quede claro, porque igual alguno se queda ahí dormido, puede haber alguno, pero yo os aseguro que la mayoría de la gente lo que quiere es trabajar y cuanto antes mejor. Están todo el mundo, pero insisto, los empresarios y los trabajadores, todos. Bueno, después hay Mario de dirigentes y Rocío de regidor de Es Radio, nos piden exactamente medidas concretas, ¿eh? Estamos dando vueltas sobre la creación de empleo a corto y medio plazo, ¿no? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es proteger el empleo. Es decir, cuando hablamos de creación, evidentemente cuando lleguen, vamos a decirlo, cuando pase esto, pues a partir del año que viene empezaremos, bueno, y cuando hablamos esto de la reconstrucción, pues lógicamente empezaremos a hablar de dónde podemos trabajar. Yo hablaba antes de innovación, de digitalización, etcétera, ¿no? De dónde podemos trabajar, que ya estábamos trabajando para ir a esos nuevos empleos y para ir a esa nueva economía, ¿no? Pero yo creo que ahora lo que tenemos que hacer es ver cómo somos capaces de proteger el máximo de los empleos de gente que está en el ERTE. Es decir, yo creo que es lo que hay que hacer. Y lo primero que yo creo que hay que hacer, bueno, pues lo primero que hay que hacer es generar confianza. Generar confianza en España, generar confianza a los empresarios españoles y a los inversores extranjeros. Yo creo que es la clave. Y yo lo digo con toda sinceridad. Y, por tanto, llamamientos, declaraciones ideológicas en este momento no son muy buenas. Esa sería una buena medida. Es decir, nosotros no tenemos ningún problema de hablar lo que tengamos que hablar, de reformas laborales, por ejemplo, etcétera, en un momento ya de tranquilidad el año que viene. Y como yo siempre digo, hablar de la mejora de la reforma laboral, no de la derogación. Pero todo lo que sean llamadas de atención públicas donde generan falta de confianza, yo creo que esa es la medida que no hay que tomar, que sería la mejor medida a tomar. Bueno, de hecho, has contestado Estoy intentando agrupar las preguntas para que tenga tiempo Juan Carlos. Gabriel del periódico y Rocío de Es Radio nos preguntan esto, ¿no? ¿Cuál es el estado de relaciones con el gobierno en relación a la derogación íntegra de la reforma laboral, el tema del pacto de Bildu con Unido Podemos y PSOE, y si hay una carga excesiva ideológica de un determinado partido del gobierno en relación a las afirmaciones y a las iniciativas que se lanzan, ¿no? Bueno, yo creo que en cierta medida, yo creo que he contestado a la pregunta con lo anterior, ¿no? Es decir, estamos en un momento, en economía o en el mundo de la empresa 2 y 2 son 4. No sé, en política son 3 o 8, pero en el mundo de la empresa son 4. Y la realidad es que la empresa se mueve por confianza, por predictibilidad, por seguridad jurídica. Hombre, que estemos a vueltas todo el día hablando de la reforma laboral cuando sabemos que íntegra no se puede hacer, ha habido casi 30 y tantas reformas laborales desde comienzos de la democracia, realmente lo único que generan es desconfianza. Y desconfianza especialmente en inversores extranjeros que ahora tienen que confiar en nuestro país y desconfianza también en pequeños empresarios. Que están viendo y dicen, bueno, yo contrato a alguien o no contrato, ¿me lo van a cambiar, no me van a cambiar? Esto, ¿cómo lo gestionamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Yo creo además que hay otro tema que a mí me parece, que a mí no me gusta. Y Valentín, tú me conoces, yo siempre digo que los reales decretos a nosotros no nos gustan. A nosotros nos gustan los proyectos de ley. Los proyectos de ley son donde nosotros, además, la Constitución nos da capacidad del derecho a audiencia, de plantear los temas, de que haya un debate. Y yo creo que en estos momentos se están lanzando cantidad de temas en pleno estado de alarma
donde realmente no son ni tiempos ni formas. Es decir, yo creo que ahora lo que hay que hacer es arreglar la situación que tenemos y los debates, los que sean, de la manera que sean, y nosotros nunca vamos a evadirlos. Estamos ahí y vamos a seguir estando. Pero yo creo que no se debe estar hablando de cosas aprovechándose, bueno, perdona, no voy a decir el término aprovechándose, pero bueno, decirlo, pero en cierta medida en pleno estado de alarma. Yo creo que no es serio, que genera desconfianza y que por tanto no es bueno. Con respecto al pacto, yo lo he comentado ya varias veces, ¿no? Al pacto nos encontramos hace 2 semanas, un miércoles a las 9 de la noche, donde al principio mi teléfono ardía y era, bueno, ¿esto qué es un bulo? ¿Es una fake news? Bueno, y nos dimos cuenta que no, que a las 10 menos 20 de la noche no era una fake news. Bueno, pues nos encontramos con que 2 señores y una señora de 3 partidos se habían sentado en nuestra mesa, y digo se habían sentado, porque yo no me había levantado, se habían sentado y habían hecho un documento pues, que saltaba por los aires el diálogo social. Y es por eso por lo que no podía ser de otra manera, planteamos bueno, lo que planteamos, ¿no? Y yo creo, y lo digo con sinceridad, yo creo que además, bueno, hay 45 empresarios muertos en atentado, 45 empresarios por ahí secuestrados, más de 10.000 extorsionados y nosotros, hombre, creo que lo único que pedimos es una condena a este atentado contra la libertad y yo siempre estaré, y nosotros siempre estaremos en el recuerdo de las víctimas. Por tanto, yo creo que también había un tema importante en el sentido de poner en valor lo que es la libertad y lo que es la justicia, ¿no? Es decir, solo estamos pidiendo una condena, no estamos pidiendo mucha más, pero yo creo que es algo que sería importante. Y lo que es cierto, además, y vuelvo, que era un pacto que rompía de nuevo la palabra confianza. Es decir, porque de hecho, tú lo comentabas antes, Valentín, yo soy vicepresidente de los empresarios europeos y desde luego estas noticias no ayudan, ¿eh? Ayudan bastante poco, sobre todo en los mercados, bueno, porque estas son noticias importantes de los periódicos y esto ayuda bastante poco. Por tanto, yo creo que fue muy importante las declaraciones de la vicepresidenta tercera en Barcelona, yo creo que fueron muy acertadas y nosotros, yo lo he dicho, nosotros no nos levantamos de la mesa, hemos seguido teniendo el hilo con el gobierno y tenemos muchas cosas muy importantes para hablar y seguiremos hablando, claro, como lo hemos hecho siempre. Bueno, para terminar esta tanda de periodistas que reciben las preguntas hasta ayer por la noche, hay una pregunta de Laura del diario.es que va un poco a un tema ya concreto, las relaciones con el Ministerio de Trabajo en relación a temas como plan de igualdad y auditorías salariales. Bueno, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Es decir, porque, bueno, está ahí, están los temas también de teletrabajo, etcétera. Es decir, yo creo que tenemos que hablar de todo, pero lo que no tiene sentido es que, insisto, que estemos ahora con reales decretos ley en pleno estado de alarma. Es decir, yo lo digo con sinceridad, es decir, son temas estructurales, son temas que hay que hablar, claro que hay que hablar, pero son temas donde en estos momentos ni las empresas están preparadas, es decir, estamos a lo que estamos y lo que tenemos que estar es, de momento, a sacar al país adelante. Insisto, que quede claro, no estoy hablando de que no haya que hablar de esto. Lo que estoy diciendo es que no es el momento ni las formas. Muy bien, creo que estoy en línea, sí. Buenos días, Antonio. La primera pregunta es de obligado cumplimiento. ¿Cree que esta crisis ha servido para mejorar la imagen de la empresa o para entender al menos un poco mejor su papel en la sociedad española? Hombre, yo creo que sí. Es decir, a ver, hay algo una conclusión fundamental. De aquí no salimos si realmente esto no funciona a través de la iniciativa privada. Es decir, y se ha demostrado. Es decir, es la iniciativa privada, el mercado, ¿no? El libre mercado, el que realmente hace que una sociedad prospere. Y por tanto, yo creo que en estos momentos, yo creo que los índices, vamos a decirlo, de popularidad, por decirlo de alguna forma, del mundo de la empresa, de los empresarios y las empresarias, realmente está muchísimo mejor valorado y además lo vemos en encuestas. Por tanto, eso es una realidad de la cual me alegro, porque
Porque el mundo de la empresa es una cosa mucho más sencilla y mucho más de la calle. Yo represento a la gente que ves por la calle normal, a la gente que levanta sus persianas y que tiene sus 10 trabajadores y entre todos son una gran familia, porque es que, lo digo de verdad, a veces solo lanzamos los mensajes negativos o salen, pero es que, como decías, Comer, que todo el mundo es bueno. Es decir, y en general, el mundo de la empresa, los empresarios y las empresarias y los trabajadores y las trabajadoras, yo creo que estamos todos en unión trabajando y cada día somos más conscientes que la empresa es lo que nos une y es un patrimonio de todos. Muy bien. Otra pregunta es, la Fundación COE ha lanzado un proyecto denominado Empresas que Ayudan. ¿Nos puede decir cómo está funcionando este proyecto y qué balance personal hace al del mismo? Bueno, cuando empezó esta crisis, pues yo en contacto, pues lógicamente, con las grandes empresas que estaban, no sé, pues el caso de Inditex o de otros muchos, ¿no? Pues que estaban haciendo los corredores, que traían mascarillas o donaciones, etcétera. Bueno, es que, bueno, he dicho Inditex, pero son muchísimos más, ¿no? Que están trabajando. Pues muchos de estas grandes empresas me trasladaron y dijeron, hombre, sería bueno que COE, va a decirlo, gestionara una parte que nosotros ya hemos hecho o que estamos haciendo, pero que es que hay mucho más por trabajar, ¿no? Entonces, pusimos en marcha el proyecto de Empresas que Ayudan, lo está gestionando Fátima Báñez, que ha entrado en la fundación, estamos trabajando en 2 líneas. La primera es poner en valor lo que están haciendo también todo el mundo y todas las empresas con respecto a lo que es la RSC o la solidaridad en este caso. Yo creo que es muy importante y eso se está poniendo en valor. Y por otro lado, la propia fundación trabajando activamente en 3 líneas. Una de alimentos, otra desde el punto de vista de sanidad y otra desde el punto de vista tecnológico. Por poneros un ejemplo, ayer mismo distribuimos 100.000 kilos de patatas, por ejemplo, que tuvimos que distribuir por varios centros del Banco de Alimentos por España, porque es que, imaginaos los 100.000 kilos de patatas, lógicamente ningún banco de alimentos tenía capacidad de soportarlos. Lo digo, pero que es uno de los datos, pero estamos hablando de eso diariamente, voluntariamente, que es otra de las cosas que yo pongo en valor, voluntariamente. Prácticamente 1/3 de la plantilla está trabajando en esta línea. Estamos trabajando también en lo que es la parte sanitaria de lo que han sido los EPIs, que nos va pidiendo gente y donaciones que se nos está haciendo. Y en tercer lugar, nos gustaría que fuera mucho más potente, pero yo creo que es muy importante. Estamos trabajando en una línea de digitalización en el sentido de poder entregar iPads, etcétera, a familias más vulnerables donde, por ejemplo, los niños tenían que estudiar y no tenían o el PC o vamos a decirlo, o sistemas tecnológicos para poder estudiar, ¿no? Es decir, son un poco las líneas en las que estamos. Yo estoy muy satisfecho y además creo que estamos haciendo lo que había que hacer, como lo está haciendo muchísima gente. Muy bien. Esta pregunta también es de obligado cumplimiento a la hora de hacérsela. ¿Es optimista sobre la posibilidad de llegar a un pacto de Estado para la recuperación y la reconstrucción o reactivación económica? Bueno, yo soy muy optimista, por definición. Los empresarios somos optimistas y Juan Carlos, te aseguro que vamos a salir de esta. Pero yo tengo mis dudas sobre el pacto de reconstrucción. Yo lo he planteado antes. Yo creo que en España un poco de mesura en la clase política nos vendría a todos bien, porque hay momentos donde, lo digo sin hacer una crítica a nadie, pero hay veces que nos sonrojamos, ¿no? Viendo las cosas que vemos decir en el Parlamento, ¿no? Ojalá. Ojalá, desde luego, nosotros vamos a estar ahí. Yo voy el jueves, ¿no? a informar a esta mesa. Y lo que sí ya te puedo adelantar es que nosotros, a partir de la semana que viene, vamos a ir trabajando desde los sectores, desde empresas y empresarios y empresarias, en ir planteando qué es lo que nosotros pensamos que habría que hacer en este país. Y lo digo porque nosotros, y lo digo en positivo, nosotros siempre en positivo vamos a plantear lo que creemos que es bueno, como decía al principio. Ojalá, de verdad, ojalá viéramos un acuerdo real, no ideológico, de salida de esta crisis. Porque yo, de verdad, siempre lo digo, yo quiero volver de nuevo
a la normalidad. Y cuando hablamos a la nueva normalidad, no sé qué significa. Yo quiero volver de nuevo a la normalidad y de nuevo a poner este país en marcha. Está claro que ha cobrado valor la palabra ojalá en todo lo que nos has expuesto. Hablamos de inversión extranjera. Se habla mucho del plan de reactivación del sector turístico, pero sin restar a la importancia que esto tiene, el cierre de las plantas de Nixan y Alcoa ha puesto sobre la mesa un problema estructural de nuestro sector industrial. La pregunta sería, ¿qué medidas cree que deben abordar para recuperar la confianza del inversor extranjero en beneficio de nuestro tejido empresarial industrial? Bueno, yo creo que antes he hablado de la industria, por tanto, yo considero una pieza clave. Y he hablado además de la industria desde los planteamientos de la industria actual y también de la nueva industria, que yo creo que también hay que tener presente. Bueno, el caso de Nissan, yo creo que hay que decirlo claro, era un caso que venía de hace tiempo, por tanto, no es como consecuencia de esta pandemia, ¿no? Pero yo sí llamaría la atención sobre un efecto que yo creo que es muy preocupante y peligroso, y es de cómo se puede empezar a plantearse el efecto del nacionalismo, en el sentido de decir, quiero que todo lo de España se construya en España, la necesitamos en España. Cuidado, el sector del automóvil, como empiecen a decir que quieren construir en sus países, nos crea un problema inmenso. Es decir, por tanto, yo creo que lo que tenemos que hacer es ver cómo nosotros acogemos a los inversores, acogemos también a empresas cuyo capital no es español, pero donde nuestros trabajadores sean los más cualificados, donde haya paz social, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es clave, porque como juguemos el partido que lo español para España, cuidado que los demás también pueden plantear que lo suyo para sus países. El caso de Alcoa, yo creo que es un caso donde siempre lo planteamos y afecta muchísimo a la industria, a la intensiva en energía, donde los costes de la energía son muy superiores muchas veces incluso a los costes laborales. Todos sabemos, en España ha habido, o en la tarifa eléctrica, independientemente de los costes reales de la electricidad, que son la generación, distribución, transporte y comercialización de la energía, prácticamente el 50% de la factura son costes adicionales, son costes políticos que en cierta medida están metidos en la factura y que hacen que la competitividad de estas empresas, bueno, pues tengan sus problemas. Bueno, pues igual habría con ese dinero que viene de fuera quitarnos de golpe esa factura que teníamos. Es decir, y realmente haría mucho más competitiva, por ejemplo, en este caso, a la industria si le quitaran la mitad de ese coste, ¿no? Es decir, yo creo que el sector industrial va a necesitar de tres medidas. Es protejamos las industrias que tienen futuro, protejámoslas de verdad y con este tipo de planteamientos ayudemos, porque habrá algunas que también estaban igual mal, ayudemos a cerrar adecuadamente en caso de que haya que cerrar y trabajemos muy potentemente en aquellas industrias que tengan que venir o en aquellos nuevos sectores que tengamos que trabajar. Eso que digo y que puede ser muy teórico, eso se hizo en mi tierra, eso se hizo en el País Vasco con el Plan 3R en su día. Y en este momento es una zona industrializada. Bueno, yo creo que es algo que habría que pensar en un planteamiento de reconstrucción de país, es eso. Muy bien. Bueno, vamos a hablar ahora de previsiones de recuperación económica. En el documento Actualización del Escenario Económico 2020-2021, que ha elaborado el Departamento de Economía de la COE, prevé un aumento del desempleo en este periodo del 19,5% en 2020 y del 21% en el 2021, que ya ha hecho referencia usted a ello. Pero sí que es cierto que la pregunta sería, es que esto choca, en principio, con las previsiones de recuperación económica que ha hecho el Gobierno, que estima un notable crecimiento a partir del año 21. Ha hablado usted del Banco de España, de lo que ha salido últimamente, pero lo que es el posicionamiento del Gobierno de España en relación con este crecimiento, ¿qué opina usted? Bueno, nosotros lo hemos dicho ya hace tiempo, lo comentaba antes, y el Banco de España lo ha dicho ayer. Nosotros pensamos que es la realidad. Por eso nos tenemos que poner, perdonadme, las pilas, precisamente para intentar aminorar al máximo estos datos. Mira, yo recuerdo cuando dijimos en la COE que la economía española iba a crecer por debajo del 2%.
y nos llamaron agoreros y al final acabamos ahí. Es decir, en esta casa, pues es que participan y estáis los mejores economistas y además de todos los ámbitos. La suerte es que esto es heterogéneo y aquí nos vienen los grandes economistas de las empresas, etcétera, ¿no? Y esto yo creo que es algo que converge y que son los datos. Por tanto, no me gusta, pues ojalá, en este caso voy a decir ojalá en sentido contrario, ojalá acierte el gobierno, ojalá. Y lo digo de verdad. Y si se toman medidas desde el punto de vista pragmático y no ideológico, es posible que lo logremos. Pero si se toman medidas ideológicas y no pragmáticas, es posible que incluso empeoremos los datos que damos. Muchas gracias. La siguiente pregunta hace referencia a las medidas preventivas y al gasto público. Algunos analistas han afirmado que si bien ahora se está viendo cierta reactivación económica, lo peor será una segunda etapa donde puede aflorar el tejido empresarial que no ha sido capaz de sobrevivir. ¿Qué medidas preventivas se pueden llevar a cabo en este sentido sin incrementar más un gasto público que ya se encuentra súper disparado? Bueno, pues insisto, yo creo que prácticamente en estos momentos acompañar al mundo empresarial, en esa salida, en esa recuperación que tiene que hacer y no, por ejemplo, en el caso laboral, pues no constreñir más, pues en muchos casos, por ejemplo, pues esa flexibilidad. No voy a decir la palabra flexible porque suena raro, la adaptabilidad que necesitan las empresas para esa recuperación. Por tanto, yo creo que es verdad que llega un momento con el dinero no es ilimitado y mucho del dinero que va a venir de Europa, lógicamente, va a venir de alguna manera condicionado a proyectos y espacios concretos, como son infraestructuras o esa economía verde de la que podíamos hablar, digitalización, etcétera, ¿no? Por tanto, yo creo que lo que tenemos que ponernos todo el mundo en marcha es los empresarios, las instituciones, los responsables políticos a trabajar en una misma dirección, también con los sindicatos. Yo me gustaría poner en valor también la responsabilidad en este caso que están teniendo los sindicatos, porque es parte también de este diálogo social, para ir en una misma dirección, porque los tiempos que vienen no van a ser fáciles. Bien, última pregunta, don Antonio, sobre transferencias de fondos. Ya lo he ido contestando, pero por determinar mejor la respuesta. España recibirá de la Unión Europea la cantidad de 77.324 millones de euros en forma de transferencias a fondo perdido. ¿Qué cree que nos pedirá Europa a cambio? Sería una de las preguntas. Y después, en su opinión, ¿cómo debería de gestionarse, no de aplicar este fondo? ¿De acuerdo? ¿Cómo se debería de gestionar esta cantidad para que se convierta en inversión y no en gasto? A la segunda parte me la has contestado tú en la pregunta. Es decir, que yo creo que tiene que ir a inversión, es evidente, ¿no? Es decir, tiene que ir a creación de riqueza, que es la que va a crear empleo, va a generar impuestos y, evidentemente, y además va a generar bienes y servicios que avanzan una sociedad. Yo creo que eso está claro. A la primera, bueno, hay una palabra ahora también de moda que es la palabra condicionalidad, ¿no? Bueno, es evidente que esos fondos van a venir con condicionalidad. Van a venir con una condicionalidad, pero como es cierto que van a todos los países, van a venir con una condicionalidad diferente a lo que se entendía por rescate o condiciones en su día, ¿no? Bueno, yo por eso creo que tenemos que ser doblemente responsables, precisamente en tener, yo diría dos palabras, las repito siempre, rigor presupuestario y ortodoxia económica. Es decir, y de ortodoxia económica yo creo que más que contestar yo me gustaría contestar o que contestar al Consejo General de Economistas, que seguro que me va a inspirar para qué es lo que hay que hacer, ¿no? Es decir, yo creo que es el momento donde efectivamente va a venir con condicionalidad, no es la condicionalidad que se hablaba, todavía se está discutiendo cuál va a ser y yo creo que luego internamente, y aquí nosotros sí vamos a pedir y nosotros desde luego desde COE vamos a seguir y de hecho es algo que lo estamos trabajando, vamos a seguir con un equipo potente y sectores en el sentido de aportar dónde pensamos que debieran de ir esos fondos o en qué se debiera invertir estos fondos. Pero evidentemente debería ser en infraestructuras, innovación, etcétera, 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 que es lo que realmente nos va a dar capacidad de crecimiento, ¿no? Muchas gracias. Valentín. Pues bueno, ya está. A mí me corresponde agradecerle
a don Antonio, al presidente de la COE, y desearle que ojalá adoptemos las medidas que han sido contrastadas en los países que progresan y que están a la cabeza, que hay que recordar que España es la 11ª potencia del mundo y a veces tenemos esta obsesión de solo ver lo negativo nuestro y hoy esto lo ha demostrado, ¿no? A veces en los medios de comunicación, me van a permitir los periodistas que están, solo salen los empresarios en las crónicas de sucesos, ¿no? Cuando hay problemas. Y resulta pues que tener un presidente de una organización moderna, muy comprometida con el entorno, leal con sus instituciones, que habla claro pero de una manera tranquila. Yo creo que esto es lo que precisamos, ¿no? Y nada más, Antonio, te agradecemos muchísimo este detalle, nos ha costado, sé que tú has hecho un esfuerzo para cuadrar, que es la verdad, es que has hecho un esfuerzo para estar con nosotros y nada más, sabes que estamos a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis. Escúchame, para los que nos estáis oyendo, recordaros que mañana a las 10:30 tenemos el presidente de la CNMV, que es don Sebastián Abella. El pasado mañana a las 11 tenemos al ministro de la Seguridad Social, a José Luis Escrivá, que vendrá por tercera vez en un mes. El ser colega algo ayuda. Y después nos acaban de confirmar que el día 1 del 7 viene el gobernador del Banco de España, que yo creo que es una intervención muy, muy oportuna. Y muchas gracias, Antonio, otra vez. Gracias. Muchísimas gracias, Valentín, y muchísimas gracias, Juan Carlos, y a todos vosotros. Muy bien, gracias.